En agosto del año 2020, el mundo estaba sumido en la incertidumbre. La pandemia había cambiado la vida de todos y el miedo a lo desconocido era constante. Pero en medio de ese caos, mi vida dio un giro inesperado que me llevó a enfrentar mis propios temores de una manera que jamás hubiera imaginado. Una mañana, me desperté sintiéndome extraño. No era el típico malestar matutino, sino algo mucho más profundo, algo que no podía ignorar. Al intentar levantarme de la cama, todo a mi alrededor comenzó a girar, y antes de darme cuenta, perdí el conocimiento. Cuando recuperé la conciencia, estaba en el suelo, y lo primero que noté fue el sabor metálico en mi boca y la sensación de algo húmedo y pegajoso en mi pecho. Miré a mi alrededor y vi que había sangre por todas partes. Había vomitado sangre, y no podía entender qué estaba sucediendo. El pánico se apoderó de mí. Mis pensamientos volaron hacia mis hijos, y el miedo de no volver a verlos me paralizó. Sabía que algo estaba terriblemente mal, y mi cuerpo temblaba mientras trataba de mantener la calma. Mi familia, alarmada por el ruido y mi ausencia, llegó corriendo. En cuanto vieron la escena, supe que la situación era grave, y rápidamente llamaron a una ambulancia. El trayecto al hospital fue una mezcla de confusión y terror. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras intentaba mantenerme consciente, luchando contra la sensación de que algo en mi interior se rompía. Al llegar al hospital, fui llevado de inmediato a urgencias. Los médicos me examinaron rápidamente. Sus rostros eran serios, casi graves. Después de varios exámenes, me dieron la noticia que me heló la sangre. Tenía una úlcera estomacal masiva y estaba perdiendo una cantidad de sangre alarmante. Mi estómago se había llenado de sangre y estaba al borde de un colapso. Me informaron que necesitaba cirugía de emergencia y el miedo se intensificó. No sabía si iba a sobrevivir a esa operación y la idea de no volver a ver a mis hijos me atormentaba. Mientras me preparaban para la cirugía, 1.000.000 de pensamientos cruzaban mi mente. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué pasaría si no salía de esta? La ansiedad me consumía, y no sabía cómo enfrentar lo que estaba por venir. Mientras estaba en la sala de preoperatorio, con los nervios a flor de piel, una mujer entró en mi habitación. No era una doctora, ni una enfermera. Al menos, no se veía como una. Estaba vestida completamente de negro, un atuendo que no coincidía con el de ningún miembro del personal que había visto hasta ese momento. Su presencia era tranquila, casi etérea, y algo en su mirada me hizo sentir que ella sabía exactamente por lo que estaba pasando. Se acercó a mi cama y con una voz suave y serena me preguntó: ¿estás bien? Sus palabras me tomaron por sorpresa, porque en ese momento no me sentía nada bien, pero no quería admitirlo. Asentí, intentando aparentar una calma que no sentía, pero ella no se dejó engañar. ¿Estás asustado?, me preguntó, y esta vez no pude mentir. La verdad salió de mis labios antes de que pudiera contenerla. Sí, lo estoy. Lo curioso es que, aunque siempre me he considerado una persona que no sigue ninguna religión, en ese momento, la fe era lo último en lo que pensaba. Sin embargo, cuando ella me preguntó si podía rezar por mí, algo dentro de mí se quebró. La preocupación por no volver a ver a mis hijos, por no salir de esa sala de cirugía, era tan fuerte que accedí sin dudar. Sí, por favor, le dije, casi suplicando. No recuerdo las palabras exactas de su oración. Era como si su voz flotara en el aire, calmante y reconfortante. Sentí una paz momentánea, como si el peso de todo lo que estaba pasando se aligerara un poco. Cuando terminó, me miró con una seguridad que me desarmó y me dijo: todo va a estar bien. Nos veremos luego. Su confianza me dio una pequeña chispa de esperanza, algo en lo que aferrarme mientras me llevaban al quirófano. Sin embargo, después de la cirugía, cuando desperté en la sala de recuperación, me di cuenta de que nunca volví a ver a esa mujer.
Durante los 17 días que estuve en el hospital, pregunté por ella, pero nadie parecía saber de quién hablaba. Nadie había visto a una mujer con esas características, y no había registros de que alguien así hubiera estado en mi habitación. Conclusión. A medida que pasaban los días, empecé a preguntarme quién era realmente esa mujer. No llevaba el uniforme típico de los médicos o enfermeras. Su ropa completamente negra la hacía destacar, y su presencia tenía algo diferente, algo que no podía explicar. 3 años han pasado desde aquel día, y sigo pensando en ella. No fue una alucinación, de eso estoy seguro, ya que aún no me habían administrado ningún medicamento en ese momento. ¿Quién era? Era un ángel, una manifestación de mi mente en un momento de desesperación, o simplemente alguien que apareció en el momento justo. Hasta el día de hoy, no tengo respuestas, pero sé que, en ese momento, sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Hace unos 4 meses, mi vida cambió de manera tan abrupta y dolorosa que aún me cuesta comprender todo lo que sucedió. Mi mamá falleció repentinamente debido a una infección adquirida en el hospital, algo que nadie esperaba. Pero, aunque esto podría parecer lo peor que me ha pasado, no lo fue. Las circunstancias que siguieron a su muerte revelaron un horror mucho más profundo, uno que me persigue hasta el día de hoy. Era una tarde gris y aburrida, una de esas en las que el tiempo parece arrastrarse lentamente. Apenas había soportado la cena con mi tía Claudia y mi papá. La chispeante conversación de mi tía, llena de comentarios sobre la escuela y la vida diaria, me resultaba insoportable. No era como mi mamá. No tenía su misma calidez ni su manera de hacerme sentir segura. Tan pronto como pude, me excusé y subí a mi habitación, alegando que tenía que hacer tareas, aunque en realidad lo que menos podía hacer era concentrarme en cualquier cosa. En mi cuarto, me senté frente a mi laptop y abrí el documento con la tarea. Pero mi mente estaba en otro lugar, perdida en los recuerdos de mi mamá. El dolor de su ausencia era tan intenso que parecía envolverme, haciéndome difícil respirar. Cerré el documento sin siquiera intentarlo y cambié a la imagen que usaba como fondo de pantalla. Era una foto de unos años atrás, tomada en un momento feliz de nuestras vidas. En ella, mi mamá y mi tía estaban sentadas juntas, con sonrisas amplias. Mi papá estaba junto a mi mamá, y yo me inclinaba contra él. Todos estábamos felices, sin saber lo que el destino tenía preparado para nosotros. De repente, algo en la esquina inferior izquierda de mi pantalla llamó mi atención. El chatbox, un programa antiguo que ya nadie usaba, comenzó a parpadear. Me sorprendió un poco, porque hacía mucho tiempo que no recibía ningún mensaje allí. Pensaba que era algún error o que finalmente era el momento de desinstalarlo. Pero lo que vi me dejó helada. El icono de mi mamá apareció en el chatbox, algo que no era posible. Y luego aparecieron las palabras: «Hola Thelma, soy yo, mamá». El miedo me atrapó. Sabía que debía ser un error, una broma cruel o algún tipo de hackeo, pero no podía moverme. Miré hacia la puerta de mi habitación, asegurándome de que estaba cerrada, pero aún podía escuchar el sonido del televisor desde la sala. Mi tía Claudia siempre lo dejaba encendido cuando estaba abajo, aunque no lo estuviera viendo. «Por favor, no tengas miedo, Thelma. Soy yo de verdad. He encontrado una forma de hablar contigo, mi querida niña. Te he echado mucho de menos». Si esto era una broma, era la más cruel del mundo. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, a pesar de que intentaba contenerlas. «Oh, mi amor, por favor no llores. Todo estará bien. No sirve de nada llorar ahora. Necesito que ahorres esa energía». Con los dedos aún rígidos por el miedo, logré teclear una respuesta. «Mamá, ¿qué quieres decir? ¿Eres tú de verdad?».
Sentí una oleada de frustración. Una sensación familiar que solía tener cuando mamá estaba viva y pensaba que no estaba siendo lo suficientemente fuerte o inteligente. Por supuesto, Thelma, soy yo. Y he vuelto para decirte algo importante. Aunque tenía algo que compartir, no pude evitar soltar la pregunta que me rondaba desde hacía días. ¿Sabías que la tía Claudia se mudó el fin de semana pasado? Sí, Thelma, lo sé. Y eso es lo que me dio la fuerza para venir y decírtelo. Por favor, sé fuerte. Sé que eres una chica fuerte y puedes manejar esto. Siento que tengas que hacerlo, pero necesitas saberlo. Tengo que decírtelo. No puede tenerlo todo. Mi vida, mi hombre, mi casa, mi hija. Un nuevo tipo de miedo se apoderó de mí. Mamá, ¿qué quieres decir? Thelma, siento decírtelo de esta manera. No sé qué más hacer. Tienes que saberlo. La tía Claudia me asesinó. El suelo se desmoronó bajo mis pies. Sentí que caía en un agujero oscuro de temor y desesperación. Una parte de mí lo había sabido desde el principio, desde aquella noche terrible en que la tía Claudia llamó desde el hospital, donde trabajaba, para hablar con papá. Simplemente no podía decirlo en voz alta. Thelma, ¿me estás escuchando? Si alguna vez dudé que realmente estaba hablando con mi mamá, esas palabras disiparon cualquier duda. Las escuché exactamente con la misma entonación que usaba cuando estaba viva, cuando me decía esas mismas palabras. Sí, mamá, pero ¿cómo? Ella estaba en el hospital, lo sabes. Cuando ingresé, no estaba en mi planta, pero fue muy fácil para ella arreglar que me contagiara una infección. De repente, la puerta de mi habitación se abrió y la tía Claudia asomó la cabeza. Solté un pequeño grito y minimicé el chatbox con desesperación. Claudia dio un paso adelante. Oh, cariño, parece que has visto un fantasma. ¿Estás bien? Asentí en silencio. Claudia suspiró y dijo: Thelma, cariño, yo también extraño a tu mamá, pero este comportamiento no te está haciendo ningún bien. Está lastimando a tu papá, ¿lo sabes? ¿Quieres que sufra más? Me encogí de hombros, incapaz de hablar. La miré fijamente. La luz en su rostro era extraña. La hacía parecerse a mamá más que nunca, pero a la vez, completamente diferente. ¿Y esas ropas, Thelma? Extendió la mano y tocó la manga de mi suéter negro. Retrocedí como si me hubiera golpeado. Frunció el ceño, y por un instante pensé que iba a bofetearme, pero luego sonrió y dijo: Sé que a las chicas de tu edad les gusta vestir todo de negro, pero ¿qué te parece si vamos al centro comercial y te compramos algo nuevo? Por mi cuenta. Vamos, cariño, será muy divertido. Sacudí la cabeza furiosamente. Las lágrimas de ira, dolor y miedo comenzaron a brotar. Claudia intentó consolarme nuevamente. Oh, Thelma. Pero se detuvo en seco. Se quedó callada. Al mirar su rostro vi que estaba pálida, con una expresión horrorizada mientras miraba mi laptop. Seguí su mirada, girando para ver la pantalla. La foto de fondo había cambiado. Ahora mostraba a mi mamá aparentemente dormida en una cama de hospital y a la tía Claudia a su lado, inclinada sobre ella. Claudia pareció despertar de un trance. Su rostro se retorció en una mueca de odio y gritó: ¿Estás jugando conmigo? Y se lanzó hacia mí. Me acobardé en la silla, levantando las manos para protegerme contra su ataque. Pero antes de que pudiera siquiera tocarme, un rayo de electricidad salió disparado de la laptop, golpeándola directamente en el pecho. La tía Claudia cayó muerta al suelo. Grité aterrorizada, el sonido desgarrando el silencio de la noche. Después de ese incidente, papá y yo tuvimos que mudarnos de la ciudad. Perder a 2 esposas en 4 meses no era algo que se pudiera explicar fácilmente, y papá sabía que la gente empezaría a hablar.
La policía investigó minuciosamente nuestros testimonios y la laptop, revisando el sistema eléctrico una y otra vez, pero al final, tuvieron que catalogar el incidente como un extraño accidente. Dijeron que sucedió cuando le pedí a mi tía que me ayudara a arreglar la computadora. Papá nunca volvió a casarse, y yo nunca volví a escuchar de mi mamá. Pero cada vez que miro una foto de ella, no puedo evitar preguntarme si realmente encontró la paz, o si, de alguna manera, sigue protegiéndome desde algún lugar más allá de este mundo. Los recuerdos de aquella noche aún me persiguen. Mi tía Claudia, mi mamá, el chat, todo sigue siendo un misterio en mi vida. A veces, me pregunto si todo fue un producto de mi imaginación, una alucinación provocada por el dolor y el estrés. Pero luego, veo la cara de la tía Claudia en mis sueños, y el miedo vuelve a invadirme. ¿Realmente hay fuerzas más allá de nuestra comprensión? ¿O fue solo una coincidencia trágica? No lo sé. Pero una cosa es segura. La voz de mi mamá sigue viva en mi memoria, advirtiéndome, cuidándome, como siempre lo hizo.